Hola, bienvenida y bienvenido a un video más. Me alegra que estés acá con el interés de poder estudiar junto conmigo un tema más acerca de nuestro Dios, ese Dios que es bueno y que es bueno siempre. El tema para hoy se titula Dios no es como los dioses. Y en este tema vamos a hablar un poquito de la historia de Abraham, qué significó el llamado que Dios le hizo a él a salir de la ciudad donde él estaba. Y también lo que nos enseña la experiencia que pasó Abraham con los dioses a los que él servía y con Dios. Y también nos vamos a enfocar en Jesús, cómo él mostró a Dios en una forma perfecta y nos enseñó lo que es la verdadera religión. Pues bien, vamos a pasar al primer texto. Génesis 12:1 dice así: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Bien, en este tiempo no sabemos cómo estaba el conocimiento de Dios. Sabemos de que nunca se pudo haber apagado el conocimiento de Dios, pero en la región donde estaba Abraham se ve que la gente se había desviado tanto y habían casi olvidado a Dios y tenían una forma tenían dioses a los cuales servían, pero esto le dolía a Dios. No porque ellos sirvieran a otros dioses, porque ese no es el celo de Dios. Dios es celoso en el sentido de que esta gente sufría por servir a esos dioses. Pasaban en constantes guerras, vivían sacrificándose, golpeándose, ofreciendo a sus hijos, con temor a ser destruidos en cualquier momento porque no hacían lo que los dioses pedían, no cumplían los rituales como ellos querían, con el miedo a perderse por la eternidad, ese sentimiento de que nunca eran lo suficientemente buenos, tenían que hacer, hacer y hacer, y por lo mejor de ellos que dieran, que hicieran, aún no era suficiente, esos dioses eran insaciables. Entonces, ese es el celo de Dios. Dios le duele cuando el ser humano está en esa condición, porque Dios no creó al ser humano, no te creó a ti y a mí para que vivamos en ese infierno, por decirlo así, en nuestras vidas. Él nos creó para que seamos felices. Por eso Dios llamó a Abraham, para que dejara el lugar donde estaba y saliera al lugar donde Dios lo llamó y formar, por decirlo así, una nueva religión, mostrarle al mundo de que hay un Dios que es diferente a los dioses, un Dios en el cual se encuentra paz, se encuentra seguridad. Él tenía que hacer ese viaje, dejar su casa, dejar su familia, dejar su padre, su madre, e ir a mostrarle a la gente ese nuevo Dios. Si te gusta hacer paralelismos y buscar paralelismos en la Biblia, también hay otra historia en la Biblia donde alguien dejó su casa en los cielos para venir a esta tierra y mostrarnos cómo es Dios, mostrarnos una nueva forma de vivir, un Dios diferente al cual la gente servía en ese tiempo y también vivían agobiados, vivían en clases religiosas separadas, los salvos y los perdidos, los santurrones y los pecadores, etcétera, etcétera. Y esa persona, como tú seguramente ya lo sabes, fue Jesús. Como digo siempre, las historias de la Biblia son muchas historias que nos cuentan una historia, la historia perfecta, que es la historia de Cristo Jesús. Las otras nos dan luces y mucha luz, pero no nos dan la luz completa. La luz completa la encontramos en la persona de Cristo Jesús y lo que Él dijo, lo que Él pensó, lo que Él hizo, etc. Pues bien, esta era la misión que tenía Abraham, porque como dije, la gente en ese tiempo vivían con dioses bipolares. Al principio ellos creían de que si este año había un buen invierno y había mucha cosecha, los animales estaban sanos, los hijos estaban sanos, ellos creían, ok, los dioses están muy contentos con nosotros.
hemos hecho los rituales tal y como ellos querían, hemos obedecido a la perfección y como resultado de esa obediencia viene la recompensa de allá arriba y por eso estamos bien. Pero ¿qué pasaba si el siguiente año los hijos se enfermaban, no había mucha cosecha, venía una enfermedad y mataba muchos animales? Entonces la gente empezaba con ese temor, con esa inseguridad. ¿Qué hemos hecho mal? No hicimos los sacrificios quizás a la perfección como ellos lo querían. Los rituales que ellos nos demandan, no los hicimos como eran. Y entonces empezaban a vivir con ese miedo, con esa inseguridad. Y puede venir algo peor, puede venir una catástrofe. Y antes de que venga eso, mejor ofrezcamos lo mejor de nuestra cosecha que guardamos el año pasado y lo ofrecían. Y si aún así seguía la sequía, los animales se seguían muriendo, los niños se enfermaban, decían tenemos que ofrecer algo más porque los dioses aún siguen enojados, los dioses aún no están contentos con nosotros. Y ofrecían lo mejor de los animales y si aún la situación continuaba así o empeoraba, tenían que dar lo mejor de sí y daban a sus hijos. Ofrecían sus hijos en holocausto a esos dioses. Perdían lo que ellos más querían por tal de satisfacer o de apaciguar la ira de esos dioses que eran insaciables, que cuando se enojaban era muy difícil hacerlos nuevamente felices, que tuvieran las paces con los seres humanos. Vivir con un Dios bipolar es una situación muy difícil. Tener una relación con una persona bipolar es muy difícil. Yo no sé si has tenido alguna amistad o en tu familia con alguien que sea bipolar. Es muy difícil. Hay que andar con mucho tacto, hay que medir muy bien lo que uno dice, cómo uno ve, cómo uno respira, porque la persona bipolar te ríe en este momento, pero cualquier cosita que no le agrade de ti ya es un motivo para explotar, para enojarse contigo y mantener relaciones con personas bipolares, con dioses bipolares, es muy complicado. Siempre vas a vivir inseguro, siempre vas a vivir con miedo, siempre vas a vivir con ese sentimiento. En cualquier momento nuestra relación acaba y esa persona me desecha de sí. Entonces para eso llamó Dios a Abraham, para que él, por medio de él pudiera enseñarle al mundo. Hay una opción que es mucho mejor para ustedes y Dios quería presentarla por medio de Abraham. Pero continuamos viendo lo que pasó con él. Seguramente tú ya conoces la historia. Quiero destacar aquí algunas fases de la vida de él nada más. Génesis 22:2 dice: entonces Dios le dijo, toma a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Todavía hace tu único hijo y todavía agrega ese calificativo, a quien tú tanto amas, y llévalo a la tierra de Moria. Cuando llegues allá, me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los cerros que yo te señalaré. Ponte en el lugar de Abraham ahora. Él había hecho caso a ese Dios que de repente le habló, lo sacó de ese lugar y le empezó a enseñar cosas. Le empezó a dar cosas, por ejemplo, un hijo sin que él tuviera que sacrificarse, sin que él tuviera que hacer nada a cambio, le regaló un hijo, que eso le salvó la vida a él porque era una vergüenza, una maldición no tener descendencia y sobre todo un hombre tan rico como él, ¿a quién le iba a dejar todo? A sus criados. Entonces, el hijo le salvaba la generación a Abraham y lo obtuvo sin hacer ningún sacrificio, sin darle nada a cambio a ese Dios. Pero de repente, en un momento de la vida, ya cuando este hijo nació, imagínate todos los momentos que Abraham pasó con Isaac, jugando, enseñándole a trabajar en el campo, a cuidar las ovejas, lo vestía, lo veía correr por el patio de la casa, frente a la tienda, etc. Y de repente viene este Dios que le dijo a Abraham que él es diferente a los dioses
y le pide, dame, yo quiero tu hijo, al que tú tanto amas, sí, a ese que tú darías la vida por él, a esa personita que es todo para ti, quiero que me lo des en sacrificio, en holocausto. Esa palabra en hebreo holocausto es ser quemado hasta que no quede nada, que queden las cenizas nada más, no solo matarlo, sino quemarlo y que no quede nada. Imagínate qué pudo haber pasado por la cabeza de Abraham. Pudo haber dicho, ok, entonces este Dios no es tan diferente como él me lo contó al principio. Sí, te da algunas cosas sin que tú hagas sacrificios, sin que él espere nada a cambio, pero al final demanda siempre la vida de los seres más queridos, en este caso de mi hijo. Él pudo haberse decepcionado. Él ya estaba acostumbrado a esto también, así que nosotros conocemos la historia. Tomó camino al monte Moria y lo iba a sacrificar. Interesante es que en las iglesias cristianas pasa esto también. Hay mucha gente que viene del paganismo al cristianismo y se encuentra un Dios diferente, con creencias diferentes, pero es un Dios que exige también, que exige, que pide, que demanda de ti, de que espera cierto nivel espiritual de ti para poderte aceptar, para que seas llamado su hijo o su hija. O dentro de las denominaciones cristianas, hay cristianos que cambian de una denominación a otra y al final ellos se dan cuenta que cambian solo de creencias, pero el Dios al final es el mismo. Al final es ese Dios que si no lo aceptas te va a matar, te va a quemar, y algunos con la diferencia de que te va a hacer sufrir por la eternidad en el infierno con fuego, y otros que sí te va a quemar, pero no por la eternidad, sino un momentito nada más mientras pagues por tus pecados. Al final es ese mismo Dios asesino. No importando las creencias que se tengan, todas terminan encaminándose al mismo Dios. Un Dios vengativo, asesino. Entonces, ¿de qué sirve? Hay muchos cristianos que tal vez están pasando esa misma experiencia que Abraham. Salieron de Ur de los Caldeos, de la iglesia X, para pasar a Canaán, donde encontraron un Dios que al final era el mismo. Pasaron a la iglesia Y esta iglesia tiene creencias diferentes, pero el Dios al final es el mismo. Y no, Dios quería mostrarle a Abraham que él no es el mismo, que él es totalmente diferente a los dioses. Mira lo que dice el siguiente texto. Génesis 22:13. Entonces Abraham miró hacia atrás y vio que un carnero estaba enredado por los cuernos en un arbusto. Fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Por eso, Abraham le puso a ese lugar el nombre de El Señor proveerá. Hasta hoy se dice, en un monte el Señor proveerá. Bien, yo creo que tú ya hiciste las conexiones aquí. En un monte el Señor proveerá. Aquí Abraham aprendió la lección más grande. Este Dios es totalmente diferente a los dioses. Él te da. Él provee para ti. Tú no tienes nada que darle. Él no quiere nada de ti. Quiere tu corazón nada más. Quiere ese corazón duro y volverlo blando. Que Él quiere habitar en ti nada más. Pero no exige de ti nada. Él te da, aunque lo pidas, aunque no lo pidas. Él te da, aunque tú creas merecerlo, aunque tú creas no merecerlo. Dios da. Mateo 5, 44 al 45 dice: pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en el cual yo creo. Yo no puedo hacer nada para que Él me diga, oh, llegaste a este nivel y ahora te voy a dar un poquito más que aquellos que no se esfuerzan tanto. Yo
no puedo ser tan malo para que Dios no me dé. Él da. Y muchas veces creemos en ese Dios que me va a bendecir, depende de mi obediencia, depende de lo que yo haga. Y no interpreten mal, porque muchos ya que dicen, ok, entonces estás diciendo de que no importa, no hay que levantarse a leer la Biblia, no hay que orar, no hay que ir a la iglesia, etcétera. Siempre hay personas que tienden a irse a los extremos porque ven las cosas siempre blanco y negro, pero las cosas son coloridas. Claro que es bueno que tú estudies la Biblia. Ahí se encuentra la persona, la vida de Jesucristo, que es la revelación máxima de Dios. Claro que es bueno que ores, claro que es bueno que te fortalezcas espiritualmente y fortalezcas a otros en las iglesias, en los grupos pequeños, etcétera. No estoy diciendo que eso es malo, pero eso no depende para que Dios te ame más o te ame menos. Eso no depende para que Dios te bendiga o te maldiga. Dios te da porque eres su hijo, únicamente porque te ama, no por lo que hagas o dejes de hacer. Y esa es la pequeña pero gran diferencia con los dioses paganos. Muchos en las iglesias, hay muchos cristianos que no sirven a Dios en su iglesia, sirven a dioses paganos, sirven a un Dios que no existe, porque el Dios Jehová de los cielos y la tierra no es así como los dioses paganos. Pero ellos creen que esforzándose por cambiar una dieta alimenticia, esforzándose por cambiar hábitos de vestimenta, por escuchar este tipo de música, esforzándose por predicar el evangelio, por levantarse temprano, de hacer 40 días de madrugadas con Jesús, creen que van a obtener el favor de Dios. Y está bien que hagamos todo eso, pero porque nos sale del corazón, porque la motivación más grande es la relación que yo quiero tener con mi Padre y no por obtener algo a cambio. Eso es muy, muy importante poderlo saber. Dios da tanto a buenos y a malos. Y a muchos que creen que muchos que son cristianos, pero sirven en la iglesia cristiana a dioses paganos, no les gusta esto, no les gusta eso que dijo Jesús, que su Padre hace descender la lluvia sobre buenos y malos, el sol sobre justos e injustos, por igual. Hace poco alguien me decía, yo terminé mis estudios y aún no encuentro trabajo. Y mis compañeros que no creen en Dios, tal vez que se burlaban de mí o no creían como yo creía, ateos, rápido encontraron trabajo después de graduarse y buenos trabajos. Unos ya tienen novia, ya tienen familia, y yo que sirvo a Dios, yo que guardo sus mandamientos, aún no encuentro trabajo. Me gustaría tener una novia ya y formar familia y aún no lo tengo. Y es justamente ese pensamiento, que porque creemos de que sirvo a Dios, que desde pequeño he ido a la iglesia, que cada fin de semana estoy ahí, que todos los días me levanto a leer la Biblia, me merezco más el favor de Dios, me merezco más las bendiciones de Dios, más que ese que no cree en Dios, más que ese que anda apoyando los movimientos LGTB en las calles o en las redes sociales, más que esa persona que va a fiestas donde hay mucho alcohol, hay drogas, etc. Pues el amor de Dios es así, y eso es lo que no le gustaba a los fariseos, y eso es lo que no le gusta a muchos cristianos hoy. Están más contentos con esos dioses paganos, con el dios pagano que se han formado, que tengo que hacer para ganarme el favor, y no que solo por ser hijo de Dios yo obtengo las bendiciones de Él. Entonces es muy triste vivir sirviendo al Dios de los cielos, pero poniéndole atributos a Él como de los dioses paganos. Incluso está en un mandamiento eso, de que no lo debemos hacer. Vamos a leer Éxodo 23. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta palabra
poniéndose un poco técnico nuevamente, el lenguaje de los 10 mandamientos está en una forma verbal que solo se ocupa para estos mandamientos que Dios da. Y una traducción para mí más correcta será porque empiezan las 10 palabras, los 10 mandamientos, que son 10 palabras, en realidad se dice en hebreo. Estas son las palabras que Dios habló al pueblo. Y dijo, yo soy tu Dios que te rescaté, te salvé, te redimí. Por eso, cuando tú te concentras en mí, no llegarás a robar, no llegarás a matar. Él no dice no lo hagas, sino dice cuando me mires a mí, no llegarás a. Y dice también, no llegarás a tener dioses ajenos delante de mí. Y una traducción, porque lo que dice ahí es delante de mi rostro. Una traducción que en mis propias palabras lo puse aquí sería, no me conviertas en un dios ajeno, en un dios pagano, o no pongas la máscara de un dios pagano sobre mi rostro. O sea, Dios te dice, cuando me mires a mí, mírame a mí, pero por favor no agarres la máscara de Baal y me la pones aquí, no pongas la máscara de Rimón sobre mi rostro, o no me mires a mí con la máscara de Chemos sobre mi rostro, porque me tienes a mí, me aceptaste a mí como Dios, pero me pones características de ellos que yo no tengo. Yo no castigo, yo no fuerzo, yo no asesino, yo no amenazo, etcétera, etcétera. Yo no exijo de ti para darte. Entonces, hacemos muy mal cuando ponemos esa máscara sobre el rostro de Dios, cuando le ponemos atributos de dioses paganos. Cuando vemos a Dios tal y como Él es, y eso lo logramos cuando vemos a Cristo Jesús, porque Él es la revelación máxima, perfecta de Dios, entonces tu vida va a ser diferente. Hablo ahorita de testimonio personal. Vas a empezar a tener paz, vas a empezar a sentir gozo en leer la Biblia, te vas a divertir, vas a ser alegre, encontrarte con Dios en su palabra. Como les digo, estoy hablando ahorita de testimonio personal. Esa seguridad de que eres amado, esa seguridad de que todo lo que te pase obra para bien, porque tu Dios, tu Padre que te ama tanto, tiene todo bajo control. Esa seguridad de ser salvo, de que nada puede separarte del amor de Dios. Él está ahí siempre, aun cuando caes, Él está ahí, te levanta, te restaura. Es muy diferente. Mi objetivo es de que conozcas a Dios, de que veas a Dios tal y como Él es, y eso lo logras cuando lo ves a través de Cristo Jesús. Hay un texto bíblico que yo mucho tiempo lo leí y me parecía un poquito, tenía preguntas, inquietudes, pero lo dejaba así. Y hace un tiempo lo entendí lo vi de una forma muy diferente, por ver, como te digo, a Dios a través de Jesús. Ese texto es Romanos 6:23. Él dice, el pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna, en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Antes pensaba, ok, si pagas, Dios te tiene que matar, o el pecado te va a matar. Pero si aceptas a Jesús, Él no te va a matar, sino te va a dar vida eterna. Pensaba que esto era una ley y que era la ley de la vida. Pero últimamente me di cuenta que en este texto hay dos leyes diferentes. Hay una ley que dice, el que se porta mal tiene que morir. Y hay otra ley que dice, Dios te va a pagar siempre con vida eterna, con cosas buenas. Eso me abrió los ojos a mí, me puso una gran sonrisa en el rostro porque son dos leyes diferentes en este versículo, que antes yo lo veía como una ley. Y para explicar eso, voy a hablar un poquito de los dos árboles en el jardín del Edén. Esos dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, representan dos leyes, dos principios de vida.
Recuerdas que en el jardín del Edén estaban esos dos árboles y representaban los dos reinos, las dos filosofías de vida, las dos formas de gobernar. Una es el árbol de la vida, que representa el reino de Dios, el gobierno de Dios, que si tú lees Apocalipsis al final 22, ahí se encuentra el árbol de la vida. Quiere decir que la vida eterna se va a regir bajo los principios del árbol de la vida. Cuando lees Apocalipsis 22, ahí no encuentras el árbol del conocimiento del bien y del mal, desapareció. Solo está el árbol de la vida. ¿Qué representa este árbol? El reino de Dios, el principio de vida de Dios, que es todas las personas reciben cosas buenas de Dios. Las personas buenas y las personas malas. De Dios solo recibes lo bueno, nunca lo malo. No vas a recibir muerte. Tú lo ofendes, recibes vida. Tú lo adoras, recibes vida. Tú lo aceptas, recibes vida. Tú no lo aceptas, recibes vida. Y no es una vida a la fuerza, es una vida que un día te va a llegar a convencer y decir, ok, es ese amor que es fuego que va a llegar a derretir las defensas que tenemos en el cerebro que impiden que seamos receptibles al amor, pero el amor de Dios es tan fuerte que un día lo va a derretir y lo vas a reconocer. El otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, representa el gobierno de Satanás, basado en recompensa y castigo. Te portas bien, te doy. Te portas mal, mereces castigo. Te portas bien, mereces la vida eterna. Te portas mal, mereces la muerte eterna. Es muy interesante porque muchas veces en la iglesia se predica el mensaje del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero no del árbol de la vida. Y esto hace una diferencia muy, muy grande. Porque nuestro mundo, esto es Babilonia. Babilonia funciona bajo ese principio, recompensa y castigo. Nuestro mundo funciona así. Las cárceles que tenemos, el sistema de justicia, funciona bajo estos principios. En las escuelas, el sistema de educación, aún en la iglesia, en las clases de niños, ¿qué se hace? El niño que se aprendió el versículo de memoria recibe una stickers, una estampa o calcomanía, no sé cómo se dice en tu país, aquí. El niño que no se aprendió el versículo de memoria no recibe nada, pobrecito. Así pasa hasta en las iglesias, pero Dios no es así, Dios es diferente. Dios te da, siempre Él es bueno, nunca va a salir algo malo de Él para ti, para tu vida. Y en el árbol del conocimiento del bien y del mal, no. Ese reino funciona bajo esfuerzo, bajo obediencia estricta. ¿Y sabes a qué lleva esto? Que esas personas que con un corazón no transformado, pero obedecen las leyes, son obedientes, cumplen todos los requisitos, eso los lleva a despertar un orgullo muy fuerte en sus vidas. Y un claro ejemplo son los fariseos en el tiempo de Jesús. Personas orgullosas porque el sábado lo guardaban al pie de la letra, no caminaban más de 1 kilómetro, no escupían al suelo, todas las leyes las cumplían a rajatabla, con corazones llenos de orgullo, llenos de odio, corazones que no importaba matar a alguien. Incluso cuando Jesús estaba crucificado el viernes, dijeron, bueno, hay que bajarlo antes de que se oculte el sol porque ya va a ser sábado y no queremos pecar. Qué estupidez más grande. No era problema para ellos haber matado a una persona, pero sí violar el sábado porque esa persona estaba crucificado el viernes y ya iba a llegar el sábado. Entonces eso es lo que causa este principio de vida del conocimiento del bien y del mal, de recompensa y castigo, aún dentro de los hijos de Dios. Los dioses funcionan así, los dioses funcionan con este principio de recompensa y castigo, pero Dios no. Ahora la pregunta es, ¿qué principio de vida funciona en tu vida?
¿Qué principio de vida funciona en tu familia? ¿Cómo crías a tus hijos? Ellos tienen que ganarse tu amor, tu aceptación, tienen que portarse bien para que juegues con ellos, para que les dediques tiempo, para que los ames, o los amas porque son tus hijos, los amas incondicionalmente. Y puedes decir, no, es que si no se pone un límite, si no se castiga, límites, claro que hay que poner límites, pero el castigo hasta el día de hoy no ha transformado ningún corazón, lo endurece y hace que por fuera se comporte como tú quieres, tal vez que piense como tú quieres, pero por dentro es una persona totalmente diferente. Lo único que ha cambiado vidas es el amor. ¿Cómo funciona tu iglesia? ¿Funciona bajo ese principio? ¿Recompensa y castigo? ¿O bajo el principio de amor incondicional? El amor es la fuerza más grande de este universo que cambia vidas, transforma vidas, hace de las personas muertas volverlas a vivificar. Bien, hemos llegado al final de este tema entonces, y lo más importante que quiero dejarte hoy es de que no veas a Dios con la máscara de un Dios pagano. Dios es diferente a los dioses. Preocúpate en ver a Jesús y vas a ver la gran diferencia que hay entre estos dos reinos, que muchas veces no se ve. Estamos confundidos ahí entre los dos reinos, pero son muy diferentes. Vas a ver en historias bíblicas también que se ve claro que muchos autores, muchos personajes bíblicos funcionaron bajo este principio de recompensa y castigo, y muchas veces los tomamos como ideal. La reforma de Nehemías, por ejemplo, para que guardaran el sábado, los obligaba, cerraba las puertas de la ciudad, les jalaba el pelo. Y una vez yo en un grupo de estudio me atreví a decir que esa reforma no era el ideal, que lo que él quería, que la gente fuera fiel a Dios, estaba bien, pero cómo lo hizo estaba muy mal, y fui totalmente atacado. Y se me dijo de que era un pastor que no le interesaban las ovejas, que pastores como Nehemías se necesitan hoy, que lleven una reforma hacia la iglesia. Entonces le dije, bueno, voy a empezar jalándote el pelo entonces, y eso ya no le gustó mucho. Muchas veces no diferenciamos esos dos principios de vida. Espero que con la ayuda de Dios, que estudiando la vida de Jesucristo puedas hacerlo, y que de ahí lleves esa luz a otros, que seguramente será de mucha bendición. Si te gustó el video, puedes compartirlo. Muchas veces con simplemente compartir un video puedes hacer que Dios transforme la vida de otra persona que está viviendo agobiada ahora con esos dioses, tal vez en el cristianismo, pero sirviendo a Dios como que fuera de Dios pagano, agobiado, tiene el yugo de las leyes, de la liturgia, de no soy suficientemente bueno, soy pecador, me voy a perder, tengo que alcanzar este nivel, tengo que despertar, tengo que prepararme, y viven con esa ansiedad, con ese miedo. Bien, que Dios te bendiga, que podamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios, porque Dios es vida, es amor y es infinito. Nunca vamos a terminar de conocerlo. El día que digamos que ya lo sabemos todo, pues se nota que nos hemos quedado estancados y que vamos de reversa. Pero el día que conozcamos más y tengamos más dudas y vemos que no sabemos nada, sino sabemos poco, creo que vamos en buen camino. Te cuidas y nos vemos en el próximo video.